Hoy vamos a hacer una clase bastante más. Estos son conceptos introductorios, por lo general. A ver, ¿ustedes qué entienden por TIC? En el plan viejo se llamaba tecnología de la información y la comunicación, ahora se cambió a teoría de la información y la comunicación. ¿Ustedes qué creen que van a estudiar acá? La historia y el desarrollo de cómo se forman las comunicaciones en sí, Historia y desarrollo. ¿De qué? de la comunicación, De la comunicación y de la información. Para un informático, ¿qué es más importante, la información o la comunicación? la información. La información. En realidad, las dos cosas, ¿no? Porque si el informático no está comunicado, es un problema. Y básicamente nosotros, ¿qué es lo que manejamos? Así como el médico maneja la salud, como el arquitecto maneja las obras, nosotros, ¿qué es lo que manipulamos? Información. Entonces, eh, tanto la información como la comunicación son súper importantes a la hora de definir qué tipo de informáticos somos. ¿Sí? Acá vamos a ver un poquito de la historia, qué es lo que se fue creando o qué es lo que se fue ideando a través de los tiempos en cuanto a lo que era comunicación y también después cómo aparece ya la información dentro de la comunicación. Si ustedes se ponen a pensar, la comunicación y la información van muy de la mano. Si yo no tengo comunicación, no puedo transmitir información y viceversa. Entonces siempre las van a encontrar vinculadas. Si bien ahora hay en muchos casos los ingenieros en comunicación que son especialistas en en su área, el ingeniero en comunicación tiene que trabajar muy de la mano con un ingeniero informático. Acá lo que quería mostrarles dentro de una muy corta historia. Yo no soy muy amante de la historia, van a ver que siempre es muy poquito de historia lo que vemos. Eh, ¿Conocen qué es lo que inventó Morse? Samuel Morse. Fíjense que está en el 1832, ¿no? El código Morse, El código Morse. Eso todo lo deben haber visto en algún momento. ¿Y cómo se comunicaba el código Morse? ¿Por medio de qué? por medio de señales, en el cual con un dispositivo mandaba a otro y nosotros teníamos que interpretarlo. Exacto. Eran, si ustedes han visto las películas del Lejano Oeste, han visto que salían antes que aparezca el telégrafo, habían que se emitían distintas señales con distintas frecuencias, y eso hacía que eso tenía un código que después se tenía que decodificar y así se transmitía la información desde distintos lugares. Esto fue, si se fijan, hace ya más de bastante tiempo. Fue un inicio de un primer esbozo de comunicación entre las personas. Después, en el año 1857, se construye el primer teléfono, ¿sí? Para conectar, dice, su oficina con su dormitorio. Este hombre, Antonio Meucci, a la esposa le había dado una CB, entonces él necesitaba que desde su oficina estar comunicado con la esposa que la tenía en el dormitorio, en la parte alta. Entonces idea esta forma para poder comunicarse y estar controlándola o cuidándola de alguna manera a la esposa. En realidad fue el primer invento de un teléfono, pero como después Graham Bell lo patenta en 1876 y todo el mundo le dice el creador del teléfono fue Graham Bell. Y en realidad no, en realidad el creador fue Meucci, nada más que él lo usaba de una forma mucho más casera y nunca lo patentó. ¿Qué es la diferencia cuando alguna persona lo patenta y cómo se llama cuando uno patenta cosa de otro?
¿Es un delito o no? Sí, es un delito. Es un delito, ¿sí? Eso es robo de propiedad intelectual. Bueno, acá ahora sí está penado, ahora sí está contemplado. Ustedes ya cuando estudien ingeniería legal lo van a ver. Eh, Nosotros no podemos patentar un software que tenga parte de otro, sino tengo que tener licencia. Eh, es todo un tema, digamos, el manejo de la propiedad intelectual y el manejo de marcas y patentes. Pero en ese tiempo, digamos que no había tanta legislación ni mucho control sobre esto, entonces para todo el mundo el creador del teléfono es Graham Bell, que lo patenta en el año 1876. Eh, de ahí ya pasamos, o sea, el teléfono fijo no tuvo mucha evolución. El teléfono fijo hoy en día ya está casi totalmente obsoleto, ya no tienen eh, casi uso, ya incluso si se las empresas de telefonía, uy, perdón, ¿no? Ya comparto otro. Ahí está. Ya el teléfono fijo fue quedando obsoleto y empiezan a hacer un poco la telefonía móvil. Desde el 1900 que ya empezó a aparecer todo lo que era telefonía móvil, desde las finales del siglo XX. Y fíjense cómo ha ido evolucionando. A mí me gustó este grafiquito porque fíjense cómo ha ido modificándose la evolución del hombre, que de pasar en la prehistoria, de pasar de el Homo sapiens a ir erguiéndonos cada vez más y llegar a estar totalmente erguidos. Y hoy en día nos volvimos a, digamos, un poco, si bien no estamos en cuatro miembros, sino que nos volvimos a encorvar a causa de las PC. Si bien las PC ahora tampoco ya no usamos tanto la PC de escritorio, ahora estamos casi todos con notebook, con tablet y hasta con los smartphones, con todo lo que es telefonía móvil, que ya la usamos de alguna manera como un tipo de ordenador básico. Y también hacen una comparación con cómo nacieron lo que eran toda la telefonía móvil, que se acuerdan que ustedes seguramente se los deben haber visto a sus padres o a algún familiar que tenían esos, que eran unos ladrillos, eran inmensos los móviles, y cada vez se fue achicando y cada vez fue creciendo en prestaciones y achicándose de tamaño como todo lo que es tecnología. Ustedes fíjense que nace de una manera y cada vez vamos buscando mayor prestación y menor tamaño. En algún momento decíamos menor costo, hoy en día no es una de las características, pero sí fueron evolucionando hasta llegar, incluso este teléfono, ya tenemos mucha más evolución con los últimos móviles que están saliendo en el mercado. Si bien ya llevamos mucho tiempo de usar la telefonía móvil y que fue dejando en desuso todo lo que es telefonía fija. Ay, ¿qué le pasó? Bueno, con respecto a la evolución de la televisión, acá tienen un poquito más detallado. A finales del año 40, cuando empiezan a nacer las primeras emisiones de televisión, si se quieren, al aire, fue en Norteamérica.
como muchas de las cosas de tecnología, vamos a ver que nacen en el país del norte. Después aparece la televisión por satélite. Esto fue cuando tuvieron las primeras imágenes de la Luna con las expediciones de los soviéticos. Pero fíjense en qué años, ¿no? O sea, nosotros vamos viendo cómo va evolucionando lo que es la televisión. Si bien eh, la televisión está tomada como un hito dentro de lo que es tecnología, todo lo que son aparatos que me muestren imágenes, nació de alguna manera como la televisión, pero hoy en día todo lo que es monitores, todo lo que son las pantallas gigantes, todos tienen su, digamos, su nacimiento en la televisión o en los televisores. Después, a los finales de los años 80 se empiezan a desarrollar los sistemas de digitalización. ¿Qué es la digitalización? A ver, Es la información plasmada de forma digital, ¿que no? pero ¿qué digo yo que digitalizo? La señal analógica Bien, y la digital. exacto. Nosotros tenemos una era analógica, que es toda la parte vieja, digamos, y pasamos de repente entre los años 1900 y el 2000, más básicamente en el 2000, pasamos a todo lo digital. ¿Se acuerdan cuando era la famosa el cambio del año 2000? Que todo el mundo tenía miedo porque los sistemas digitales, básicamente los sistemas informáticos, iban a tener un problema con lo que eran las fechas, porque supuestamente antes se manejaba 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el año. Grueso error cuando nació la informática manejar de esa manera, porque cuando llegábamos al año 2000 volvíamos al 1900. ¿Sí? Y ustedes imagínense lo que eran los sistemas bancarios, todo lo que eran grandes, digamos, cantidades de información que se tenía que volver al año 1900. Entonces, ¿cómo se soluciona? Tener que armar una nueva estructura de datos donde antes por lo general decíamos fecha y decían 6 dígitos para toda la fecha. Y se tomaba las 2 primeras de día, las 2 segundas de mes y las 2 terceras de año. A partir del año 2000 se empieza bueno, ya un poco antes, ya viendo el problema inminente que se venía con el año 2000, se porciona y se toma 2 dígitos para el día, pero independiente de los 2 dígitos del mes y 4 dígitos para el año. Que con eso no tendríamos problema, al menos nosotros, porque no vamos a estar hasta que se cambie con más dígitos de los años. Entonces, a partir de eso, se modifican las estructuras de todos los sistemas que estaban en ese momento y cuando tuvimos el 31 de diciembre de 1999 y pasábamos al 1 de enero del año 2000, no hubo mayores problemas. Sí se tuvo la precaución de hacer la modificación antes. Hasta ahí veníamos con todo analógico. ¿Cuál es a ver, la magnitud que es netamente analógica y que hoy en día sí la seguimos usando? Las imágenes están digitalizadas, los audios están digitalizados, ya incluso los podemos tomar. ¿Nuestra voz es analógica o digital? Nuestra voz es analógica. Es analógica, totalmente analógica. Cuando ahora, por ejemplo, el micrófono de mi computadora toma mi voz, la digitaliza. Viaja por el medio en el que estamos conectados por internet o por el Zoom si quieren,
llega a ustedes y su micrófono hace, eh, digamos, el proceso inverso. Pasa de digital a que sea analógica para que ustedes me escuchen. ¿Bien? Entonces, los diarios son son analógicos, porque ahora hay diarios digitales. Ahí ya El saben. diario digital, el que ustedes leen en la pantalla es digital. El que está impreso es analógico. ¿Bien? Antes, por ejemplo, las cámaras de televisión eran analógicas porque se grababan en cassette. Hoy en día las cámaras analógicas tienen eh, memorias, tienen discos externos que directamente capta la imagen que es analógica, la digitaliza y la guarda digitalizada. Las magnitudes primitivas son todas analógicas. Y a la magnitud que yo me refería cuando les decía qué magnitud es totalmente analógica, es la energía eléctrica. La energía eléctrica es totalmente analógica. Ustedes fíjense que para tener energía nosotros necesitamos cableado. No se llegó a digitalizar la energía eléctrica y es muy difícil, no se puede digitalizar la energía eléctrica. Y ustedes, o sea, fíjense que el informático, nosotros los informáticos dependemos de la energía. Nosotros no. Justamente la semana pasada hablaba con un ingeniero eléctrico que se reía y me decía, ustedes sin nosotros no son nada. Y tiene razón. El informático sin el ingeniero eléctrico no podemos solucionar nada. Claro, por ahí me pueden decir, no, bueno, pero yo tengo UPS, yo tengo batería, pero eso es finito, se acaba. ¿Sí? Y en ese momento tiene que entrar la electricidad. También es finita la electricidad, que en algún momento cuando hay corte y los informáticos no sabemos qué hacer y nos volvemos locos. ¿Sí? Porque se acabó la batería de mi PC y no puedo seguir trabajando y se me apagó la UPS y se me apagó el servidor y no sé qué hacer. Entonces, cuando tenemos cortes de energía prolongados, los informáticos estamos en problemas. Pero la energía, volviendo a lo que es eh, las señales analógicas y las señales digitales, la energía eléctrica es el mejor ejemplo de eh, una magnitud totalmente analógica. La televisión fue analógica cuando nosotros necesitábamos. ¿Se acuerdan que teníamos las antenas arriba en nuestras casas? Y que la antena tenía que apuntar hacia la antena del Cerro Zapla para que me llegue la señal de la televisión, en el caso de acá de Canal 7. Eso era cuando teníamos señales analógicas. Hoy en día tenemos señales digitales y la podemos ver incluso en Internet, en YouTube. Podemos seguir la transmisión de cualquier canal sin necesidad de tener repetidora. Antes no, antes cuando era analógico teníamos que tener ciertas repetidoras para poder ver algún canal de televisión desde Buenos Aires. Eh, Todo lo que fue la digitalización a partir del año 1950 más o menos hasta el 2000 fue muchísimo lo que se logró. Fue el boom de la digitalización, el boom de tener muchas ventajas con todo lo que era el sistema analógico actual en ese momento, ¿no? Beato, por eso les dice acá, en la década del 90 se empezaron a desarrollar los sistemas de televisión de alta definición. Alta definición cuando, eh, cuando ya tuvimos digitalizada la televisión, porque alta definición con los sistemas analógicos era imposible. Dice, todos estos sistemas en principios analógicos aumentaban el número de líneas de la imagen y cambiaban la relación del aspecto pasando del formato utilizado hasta entonces. Incluso si ustedes por ahí van a ver algunas de esas películas viejas que veían en el televisor, que era como que iban pasando dibujitos y que eran lentos, porque la cantidad de líneas de imagen, la televisión
a ver, funciona con cantidad de líneas de imagen que se van pasando tan rápido que nuestro ojo hace que se vea continuo. Entonces no vemos la pixelada, digamos, o las líneas, no vemos, nosotros no tenemos la definición para ver con la velocidad con que pasan las líneas en el tamaño del televisor. Entonces, con la digitalización lo que se lograba que esa cantidad de líneas aumente y podamos tener una mejor definición, una mucha mejor definición, y así lograr el famoso HD que todos buscábamos en ese momento. Dice, hoy en día los televisores son cada vez más innovadores, los plasma, LCD, LED, OLED, y hoy los QLED. ¿Y ahora cuáles están? Los QLED hasta hace un año y medio más o menos. Obviamente, ¿no? Los LCD, los plasma y los LED, incluso hasta los OLED no eran smart. Después ya pasaron los OLED a ser smart y los QLED todos son smart. Y hoy en día, ¿en qué estamos? No, no sabría decirle, profe. Los últimos. Bueno, eso tarea para la casa, me cuentan la clase que viene. Los OLED son diodos orgánicos y los QLED son diodos de quantum orgánico. Ya son cada vez más chiquititos. Los píxeles, ya por eso no, en ese tipo de televisores ya no tenemos pixelado, los negros son bien nítidos, diferente a los que eran en los plasma o en los LED, que veíamos el negro medio amarronado. E incluso con este tipo con los LED, a partir de los LED tuvimos mucha mayor definición en grandes extensiones de pantalla. O sea, antes no podíamos porque si veíamos muy de costado no se veía la definición. Eh, con la incorporación de los LED se llegan a ver nítidamente desde cualquier ángulo de la pantalla. Y los negros son realmente negros y no amarronados como se veían en otro momento. Eh, Aparte pesan muy poco, son bien, digamos, el espesor que tienen es mínimo, entonces podemos tenerlo en cualquier lugar de nuestras casas sin ningún problema. Y no, ¿se acuerdan que antes teníamos los que eran de tubo, los de rayos catódicos, que tenían una cola larga, que necesitábamos una mesa bastante amplia como para poder apoyar el televisor? Hoy en día cada vez son más finos y con mucho menos peso. Ahí tienen una línea de tiempo que se los puse, después ustedes lo pueden ir viendo con detenimiento. Fíjense cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo lo que fue la tecnología en cuanto a lo que es imagen. Por eso se lo usa por lo general siempre de ejemplo, porque es en el que más se refleja este tipo de cambios, es en el que más se refleja el tener eh, la evolución de la tecnología y cómo ha ido cambiando. Pues si ustedes se fijan en los últimos años, a partir del 2000, en 20 años se cambió todo lo que era plasma, LCD, LED, OLED, QLED, eh, todos han ido cambiando en muy poco tiempo, porque se encontró la tecnología adecuada para ir migrando. Y incluso hoy en día nosotros podemos, con los smart, eh, con internet, podemos tener prestaciones como eh, el uso del televisor, incluso ya no tanto los canales de aire o los canales de cable, sino que todas las prestaciones como, por ejemplo, eh, todo lo que es Disney Channel, todo lo que es Netflix, que si no tuviésemos los televisores smart no sería posible. Bueno, esto es un poco como para que, fíjense que acá tiene del 90 al 2000. ¿Se acuerdan que le decía los televisores esos largos que
teníamos que tener cuidado donde los apoyábamos, como han ido cambiando de tamaño y nosotros en algunos casos hemos ido engordando, ¿no? Bueno, hasta acá lo que vimos de historia, más que nada es, mi intención era de que ustedes entiendan que así como yo tomé el televisor, ustedes pueden tomar otro ejemplo, no sé, que no sé si será tan representativo. Por ahí la del teléfono móvil también, o la telefonía en general, desde partir desde la parte fija hasta llegar a los móviles que tenemos hoy en día, también tiene bastante recorrido. No así otras tecnologías como por ejemplo los electrodomésticos, las cocinas creo que siguen siendo cocinas, si bien se cambió de cocinas a gas a algunas cocinas eléctricas, pero no ha tenido tanta evolución tecnológicamente, como sí lo tuvo todo lo que fue la transmisión de imágenes como la televisión. Así que bueno, ustedes pueden ir haciendo analogías con cualquier eh, tipo de artefactos o con cualquier tipo de... La radio sería un ejemplo también, profesor. ¿Cómo? La radio también sería un ejemplo, también creo. Sería. Sí, pero fíjate que la radio no creció tanto como la televisión. No tanto, pero pasó de ser un objeto La radio, avanzado, por ejemplo. claro, la radio pasó de ser analógica, de necesitar también antena, ¿sí? Y que transmitirse por ahí, quizás toda la parte de producción de radio. Cuando ustedes se iban con o cuando bueno, el periodista iba con su grabadorcito, con cinta, después tenía que ir a, a un grabador, escucharlo, decodificar, escribirlo, ¿sí? Y bueno, y ahí después leer la nota o pasar con el grabadorcito que se escuchaba lleno de ruido, tenía un montón de interferencias porque cuando se grababa en cinta no era tan nítido. Bueno, después ya salieron los grabadores digitales, entonces ya tenían el archivo en digital, entonces era más fácil poder eh, hacer la postproducción, que es editarlo. Entonces, para cortar con algún software que era más fácil, digamos, y quedaba mucho más prolijo. Y así también ha ido creciendo un poco en tecnología, pero si se fijan, no es tanta como la imagen, ¿no? Bueno, pero es que la radio no es tan compleja como la televisión. Eh, la televisión es mucho más compleja. Todo lo que es imagen es mucho más complejo de lo que es audio. El audio se puede comprimir mucho más fácil, ocupa menos espacio, mientras que video es un poquito más complicado y necesito otro tipo de almacenamiento. Pero también puede ser la radio. En lo que sí hubo mucho también avance en todo lo que es medicina, no solo en lo que es todos los aparatos para cirugías, que con la laparoscópica y con todo lo que es, eh, con todo lo que, los monitoreos que pueden hacer a través de sondas, y también en lo que es el manejo de los sistemas médicos. Eh, Ustedes por ahí, si va alguien a mí me pasó que me quebré la muñeca, me sacaron la placa en la clínica del Rosario, fui por la guardia, me sacaron la placa. Y cuando vino el médico en su smartphone tenía las placas y ya me dijo qué es lo que tenía que hacer. Y después también se las pasó al cirujano porque me tenían que operar y bueno, ese tipo de manejo que ustedes pueden, eh, si bien es todo un tema médico, el sistema que maneja la información a través de los distintos medios, que pueda pasar desde el radiólogo directamente al traumatólogo o al cirujano, el tiempo que agiliza. eh, bueno, si ustedes se ponen a ver todo lo que es tecnología, es fascinante ver en algunos casos cómo nos facilitó la vida, ¿no? Si bien en algunos casos nos encareció todo, pero nos facilita en los momentos, digamos, cuando uno más necesita, que necesita rapidez en la información y en el traslado de la información, es mucho más fácil.
Entonces, bueno, todo esto se los debemos a las tecnologías, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por eso yo les decía, la comunicación, la información sin comunicación tampoco es muy efectiva. Entonces necesitamos siempre que vayan de la mano. Si mejoramos la calidad de la información, tenemos que mejorar la calidad de la comunicación o del traslado. Y fíjense que acá yo les puse una breve definición, que son las TIC. Dice, son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. O sea, se encarga de procesar, de almacenar, de sintetizar, o sea, o de compactar, de recuperar y de presentar información. En este caso que yo les decía, que el poder mandar una placa a través de internet y que el traumatólogo donde esté la pueda ver, es un avance incluso para las interconsultas. Y por ahí Profe, se le está cortando. No sé si es a mí o... No, a mí también se me Se está escucha así. acordando. Sí, se le cortó. No se escucha bien, profe. yo quiero hacer una interconsulta con Buenos Aires o en el mejor de los... Profe, se le cortó hace un momento. Ajá, bueno, si se me frenan así, me cambio de lugar. Profe, tiene mala conexión. Se le está cortando mucho. Bueno, y después es un conjunto de herramientas. ¿Tengo mal? A ver, a ver. Ahora, ahí estamos mejor. Creería que está mejor. Bueno, sí, capaz que se puso inestable. No me pasa por lo general, pero bueno. Bueno, eso en cuanto a lo que son las TIC, el nuevo concepto de Internet. A ver, ustedes que nacieron con Internet, ¿en qué les cambió la vida Internet? Y en la búsqueda de la información. En la búsqueda de información, ¿en qué más? Entretenimiento. En crecimiento, bien. ¿En qué más? En la comunicación, Ujú. Ahora, en cuanto a la comunicación, ¿los hizo más sociable o menos sociable? Ahí ya dependería el punto de vista. Depende del punto de vista, perfecto. Bueno, y si estos cambios se deben principalmente al invento que empezó a formarse hace 4 décadas, Internet. Todo se gestó como parte de una red de la Agencia de Proyectos de Investigación, ARPANET, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en principio pensada para comunicar los diferentes organismos del país. ¿Cómo nace Internet? ¿Alguien sabe? Bueno, Internet nace como una red privada, una intranet del Ejército de Estados Unidos. En el Pentágono, ellos se comunicaban a través de una red que era totalmente privada. Después, la Universidad de Massachusetts empieza a hacer, eh, digamos, convenios con el ejército y consiguen tener una parte académica que dependa o que viaje simultáneamente en la misma red que tenía montado el ejército. Como esa red empieza a crecer mucho, eh, se separan Milnet y ARPANET. ARPANET queda con la parte académica y Milnet con la parte militar. Y bueno, con el crecimiento después de ARPANET empieza a crecer cada vez más lo que hoy es Internet.
como ya se hacía peligroso, por eso también el ejército se cambia y, digamos, abre la red para poder seguir teniendo su red privada respecto de la red pública. Básicamente, el nacimiento de Internet fue eh, por un desarrollo del ejército de Estados Unidos. Dice, el desarrollo de Internet ha significado que la información esté ahora en muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la daban los padres, los maestros, los libros, la escuela y la universidad. Eran los ámbitos que concentraban el conocimiento. Hoy se han roto estas barreras y con Internet hay más acceso a la información. ¿Ustedes saben por dónde nos conectamos nosotros a Internet? A través del Ethernet, ¿no? Perdón, a través del... Servidores. A través de servidores, perfecto. A ver, ¿dónde estará el servidor central de Internet? ¿Hay uno solo? No, profe. Debe haber varios. Claro, ustedes imagínense la cantidad de información que hay, ¿no? Dando vuelta. En un servidor no podría estar todo. Porque, a ver, ¿cómo se imaginan ustedes la nube, la famosa nube? No es Un que está en el servidor aire, ¿no? privado. Varios servidores al lado, yo me imagino que serán conectados de alguna manera. Sí. Hay muchos servidores en todo el mundo. Si bien el primer servidor estuvo en Estados Unidos, después se fueron distribuyendo la información y duplicando la información y interconectándose. Nosotros el principal caño que tenemos, que viene de Europa hacia Argentina, entra por las toninas, que es un cable que viene por debajo del océano. Pasa por todo el océano Atlántico, sale desde España, pasa por todo el océano Atlántico y entra a las toninas. En las toninas es una playa del sur argentino, entra y se conecta al primer servidor que tuvimos en Argentina. Y así se interconecta con todo el mundo. En cada lugar tienen un acceso y de ahí se empieza a distribuir. Por ahí este mapita que yo puse ahí del mundo lleno de líneas es mucho más grande, ¿no? No es tan simple. Si ustedes ven, hay una aplicación, no sé bien de quién es, que dicen, busquen por ahí el crecimiento de Internet y van a ver que llega un momento en que tantas líneas tapan el mapa. Estamos tan interconectados, es tan grande la red, que ya no se llega a ver el mapa por la cantidad de líneas que tenemos. Pues estamos totalmente interconectados. ¿Qué características tienen las nuevas tecnologías? Dice carácter innovador y creativo. ¿Será? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo creería que sí. Sí, ¿Es profe, yo innovador? también. Totalmente, ¿no? Quizás hoy no tanto, pero en su momento fue innovador y fue creativo. Dice mayor influencia, accesibilidad y dinamismo. O sea, nosotros antes necesitábamos alguna información, nos teníamos que ir a la biblioteca. Yo, al menos en mi secundaria que hice en la escuela técnica, íbamos mucho a la biblioteca del colegio de ingenieros, porque necesitábamos información que la encontrábamos en libros ahí. Ustedes quizás ya no. Bueno, yo voy a cumplir 60 años, así que ustedes que están en los 20 ya tienen otras vivencias. Pero para nosotros, eh, para los de mi generación, fue mucha la influencia que tuvimos a través de Internet y la accesibilidad que nos dio fue muy grande. Para ustedes quizás ha sido más natural, ustedes ya lo tenían, pero para las generaciones anteriores mucho más. Dice, son considerados temas de debate público y político, totalmente, ¿no? Hoy en día está en debate público lo que es la inteligencia artificial y hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial.
Han visto que ya se está avanzando tanto que ya entramos a tener problemas sociales o problemas respecto a lo que es la privacidad de las personas, eh, el que nos puedan duplicar la voz, el que nos puedan duplicar la imagen y que no se note. Entonces, siempre cualquier avance de la tecnología va a ser considerado un tema de debate público y político, más que nada también político, porque las decisiones políticas nos van a llevar a que tengamos mayores avances o no. Sean buenos o sean malos los avances, pero de alguna manera se tiene que controlar. Dice, se relacionan con mayor frecuencia con Internet e informática. Hoy en día todos estamos totalmente conectados a Internet y a la informática. Si bien yo tengo mi mamá de 83 años y ella ahora hace unos días, un fin de semana pasado, mojó su celular. Entonces se quedó sin celular 2 días, hasta que se lo secaron, se lo arreglaron. Y estaba desesperada, desesperada, porque su conexión con el entorno es su celular. Si bien no manda mensajes, ella te manda audios, no escribe, pero está conectada, sabe qué hacen los nietos que estudian afuera, la bisnieta que también que estudia afuera medicina. Ella se conecta, su celular es el mundo, porque como ya está grande, no sale de casa, entonces su conexión es el celular. Imagínense en otra época, yo me acuerdo de mi abuelita cuando mis tíos estudiaban afuera, nosotros éramos los encargados de ir a la estafeta, al correo, a buscarle las cartas de mi tío. Íbamos todos los días porque mi abuelita nos pedía que vayamos todos los días. Y por ahí íbamos, en el mes recibía 2 cartas. Y era cómo se mantenía la comunicación. Imagínense cómo eso a hoy, que podemos hablar a diario, hacer videollamadas, hacer videoconferencias, podemos conectarnos con una persona que esté en España, otra que está acá en Argentina. ¿Me entienden? O sea, cómo hemos ido dependiendo y cómo estamos totalmente vinculados a las tecnologías, pues se afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas, sociología, teoría de las organizaciones y la gestión, medicina, ciencias exactas y sobre todo en las comunicaciones. Acá pueden agregar la ciencia que se les ocurra, porque todas, de alguna manera, la informática es totalmente transversal. Nosotros la vamos a encontrar en cualquier ciencia que ustedes busquen o que encuentren, van a encontrar el área informática. Por eso, cada uno, dependiendo de lo que les guste, pueden encontrar su lugar para poder desarrollarse como informático. En cualquier ámbito, en cualquier eh, lugar donde necesiten que se digitalice o que se informatice algo. Y se usa intensivo en la educación superior, o sea, nosotros hoy no podríamos estar dando clases virtuales si no tuviésemos todos los avances que tenemos y que ustedes puedan acceder, porque por ahí la universidad puede tener los medios, pero hay que ver también la factibilidad de que el alumno pueda tomar la clase, ya sea con su tablet, con su notebook, con su celular, porque acá seguramente hay algunos que están tomando la clase desde su celular. Entonces, si no hubiesen habido tantos avances, no podríamos estar haciendo este tipo de dictados. Y se constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda variedad, inclusive científica, es decir, potencian la educación a distancia. No solamente potencian la educación a distancia, sino el trabajo a distancia. Hay cuantos chicos que ya han egresado, que están trabajando para gente de España, para gente de Uruguay. Hay un chico que es ingeniero informático en Martí Arena, que él trabaja para la gente, haciéndole desarrollo para Genexus, que es una empresa uruguaya, pero que estaban haciendo sistemas para Europa. Entonces él hace acá su parte
envía y después, bueno, obviamente cobra por los servicios que prestó. Si bien con la época de la pandemia 2020-2021, todo eso creció mucho más y eh, el trabajo remoto, la educación a distancia y así un montón de trabajos que se empezaron a hacer, si bien ha sido consecuencia de la pandemia y que quedó, porque a ver, nosotros hoy seguimos en algunos casos como este, de esta materia, que la teoría me pidieron que siga siendo virtual, yo quería volver a la presencial, pero no estamos disponiendo de aulas todavía para poder hacer el dictado eh, presencial. Entonces, bueno, esta factibilidad de poder darle las clases eh, mediante, mediante Zoom o mediante Meet, hay distintas plataformas que podemos usar. Las ventajas. A ver, acá pueden haber, no sé si tengo más. Sí, hay varias. Eh, a todas estas ventajas de las TIC, ustedes pueden encontrarle muchas más, ¿no? O sea, a cada aplicación que tengamos de distintas tecnologías, ustedes van a poder agregarle algunas otras porque son tantas las que realmente tienen que podemos ir viendo. Dice, desarrollo de habilidades para el uso de las tecnologías. Obviamente nosotros con el avance de la tecnología también tenemos que aprender y también tenemos que ayornarnos para poder hacer uso de esa tecnología. Hay muchas cosas que, como yo les contaba, por ejemplo, mi mamá, ella hasta ahora no puede, no manda mensajes, pero sí manda audios. Entonces ella aprendió a mandar audio y le resulta más cómodo apretar el microfonito y habla. Entonces ella manda audio por medio del WhatsApp. Y así mucha gente grande que aprendió de a poco. Yo tengo uno de mis hermanos mayores que ya después que se jubiló quería estudiar y no se pudo adaptar a, bueno, él era de una de las fuerzas de seguridad y cuando se recibió quería hacer abogacía y se inscribió en la de siglo XXI. Todos les decíamos, ya estás jubilado, ¿para qué quería seguir estudiando? Pero bueno, él quería. Y no pudo adaptarse a tener las clases virtuales. Han visto que la del siglo XXI es totalmente virtual y el tener que rendir virtual, el tener que leer incluso de una pantalla o tomar clases no se pudo adaptar. Entonces son distintas habilidades que hay que desarrollar en las personas. Quizás, como yo les decía a ustedes ya nacieron con estas nuevas tecnologías. Entonces ustedes no tuvieron que adaptarse, ustedes ya las traían incorporadas. En cambio, las personas de un poco más de edad, en algunos casos no pudieron adaptarse al uso de las nuevas tecnologías. Interés y motivación, o sea, a uno también le tiene que gustar y nos tenemos que interesar o motivar, o alguien nos tiene que motivar para usarlas. Dice acceso a gran diversidad de información, eso es, yo creo que es el boom, que es lo que más nos interesa, porque eh, muchas veces les dicen a ustedes, no sé, hay un tema en particular, ¿y qué hacen primero? Googlealo. Ya el googlear se nos hizo un verbo común a todos, porque todo el mundo entiende que es poner el buscador y buscar la información que estamos necesitando. Entonces, la cantidad de información que tenemos al alcance es muchísimo. Aprendizaje cooperativo, o sea que hay muchas páginas en donde todos colaboran para tener un aprendizaje colectivo. Dice desarrollo de la iniciativa, si alguien tiene una iniciativa y poder buscar y poder entrar en un mundo en que ya hay otras personas en que están investigando sobre el mismo tema. Dice desarrollo de la habilidad para la búsqueda y selección de la información. Lo que me decía recién uno de sus compañeros, el buscar información o el tener acceso a distintos tipos de información. Y ahí también habla de la selección de información.
¿Por qué? Porque hay mucha información que si bien para algunas personas es valedera, para otros no. Entonces hay que tener la suficiente capacidad como para también seleccionar qué tipo de información es la que tomo. Programación del aprendizaje, o sea, yo puedo programar o planificar cuándo estudio y cuándo no. Sí, yo no tengo costumbre de grabar mis clases, pero hay profesores que directamente le suben la clase grabada y ustedes programan o planifican cuándo la veo, cuándo la escucho. Si quiero volver a escucharla, si quiero eh, volver a verla, está disponible. Yo por lo general trato, porque mi idea es de que tener algún retorno con ustedes, entonces no la grabo y si la grabo no la subo a la página eh, para que ustedes también tengan, digamos, un retorno con nosotros y puedan preguntar las cosas más directamente. Menores costos, hoy en día no sé si están así. Hoy todo lo que es equipo informático, como está tan caro, está tan alto el dólar y toda la inestabilidad que tenemos, hoy en día están bastante inaccesibles los equipos, pero bueno, si uno compara costo-beneficio con algunos otros gastos que uno tiene, nos vemos beneficiados de alguna manera. Por ejemplo, si tomando clases ustedes no tienen que venir a la facultad, no gastan en colectivo, el abono de internet ya lo tienen pagado, lo usen o no, por ahí los equipos ya lo tienen, entonces no hay un gasto que se vea reflejado en ese momento. Y brindar grandes beneficios y adelantos, o sea, todo lo nuevo que aparece, nosotros podemos verlo. Incluso hoy en día cuando hay anuncios de algún tipo de catástrofe, se nos anuncian en los smartphones o en algún tipo de información. Por ahí cuando hay algún sismo, cuando hay algún anuncio de tormentas eléctricas, todo buscando beneficiar a las personas, o a los usuarios o a las personas que están conectadas. Y así podemos seguir hablando de un montón de ventajas y de beneficios, como potenciar a las personas y actores sociales, las ONG, todo lo que son las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro. Entonces tenemos muchísimas organizaciones al alcance que podemos en algunos casos tener algún tipo de discusión o algún tipo de intercambio con esas personas. Apoyar al comercio en las pequeñas y medianas empresas. Ya hay muchas, el e-commerce o el comercio virtual ya en algunos casos no es tan chico ni tan mediana empresa. El caso de Mercado Libre, el caso de Amazon, cuando queremos comprar algo en el exterior, ya son grandes empresas comerciales que nos permiten a través de Internet adquirir los distintos insumos que sean necesarios. Y se ofrecer nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, lo que yo les decía a ustedes, que hoy en día, más que nada, los informáticos están haciendo trabajo remoto o teletrabajo, que directamente no salen desde su casa y pueden entregar sus conocimientos a las personas que los requieren. Eh, Hay muchas más ventajas, se pueden encontrar en cada área, ventajas particulares de cada área, pero bueno. Y ahora vamos a las desventajas de la explicación. ¿Creen que hay desventaja o no? Sí, Sí, profe. Sí, Sí, ¿no? Nos hemos vuelto, más que nada la gente un poco más grande, nuestros papás, nuestros abuelos, que se quejan cuando estamos con el telefonito en la mesa, o que se quejan que estamos hablando mientras almorzamos, o muchas veces con la televisión, nosotros no, nos concentramos en la televisión y nos abstraemos del mundo. Entonces, todo eso hace que en cierta manera nosotros nos veamos afectados en nuestra sociabilización. Por eso dice distracciones, dispersión, falta de privacidad. Bueno, ese punto es súper importante en cuanto a lo que es
redes sociales, ¿no? Pero también falta de privacidad también va a depender de lo que nosotros querramos mostrar, de lo que nosotros estemos dispuestos a subir. Hay mucha gente que su vida pasa por las redes sociales, todo. Entonces tenemos que tener en claro qué es lo que quiere cada uno que se muestre. Merma en los puestos de trabajo, en algunos casos se registró esto porque con las nuevas tecnologías, en muchos casos se evitó eh, contratar personas. Por ejemplo, acá en el ramal, en Ledesma, antes la cosecha de la caña se hacía manual, entonces estaba muchísima gente que era la que cortaba la caña, la subía a los camiones para poder llevarla. Hoy en día todo es mecanizado. Si bien no es, en cierta manera es semi-informatizado, que tienen sistemas embebidos para poder que las cosechadoras directamente los suban a camiones y esos camiones van a las básculas donde ya entra en el proceso productivo, sea de azúcar o de alcohol o de papel. Entonces ya ahí se mermaron muchísimo los puestos de trabajo. Acá en Jujuy, tanto en la producción de azúcar y de papel, también en la producción del tabaco, también hay muchas áreas en las que se informatizaron y se digitalizaron y se mermaron los puestos de trabajo. Por ahí lo que hay que tratar es de que se reubique a las personas y no que pierdan su puesto de trabajo. Aprendizajes incompletos y superficiales, que era lo que yo les decía, que cualquiera se siente informático porque maneja las redes sociales o porque lee un poco en internet, ya sabe que ya cree que la tiene clara o por verse un videíto de YouTube. Entonces todo eso nos lleva a que tengamos eh, aprendizajes incompletos. Aislamiento, que es lo que yo les decía, que por ahí no aceptan de que estemos con el aparato todo el tiempo. Y a veces, no sé, bueno, ustedes quizá, si alguno tiene algún programador amigo, eh, el aislamiento que tiene el programador es impresionante. El programador puede estar días y noches sentado programando. Y yo conocí a uno que incluso ni siquiera comía. Cuando terminaba lo que tenía que hacer, recién se dedicaba a él, digamos. Era el mate, el cigarrillo, y programaba. Bueno, esas cuestiones también dependen de la persona y hay que aprender a manejar. Porque realmente si aíslan del mundo y muchas veces no es bueno para la salud de las personas. Hay en algunas materias que ustedes van a ver todo lo que es la ergonomía del centro de cómputo. Ergonomía es la ciencia que estudia el bienestar en el puesto de trabajo, todo lo que es, ahora está muy de moda todo lo que es ambiental. Pero no es que esté de moda, sino que es necesario en muchos casos eh, ver, en muchos casos es tener en cuenta la personalidad de- del individuo en que esté trabajando y ver también que no se ve afectado tanto en su estabilidad emocional y en su estabilidad laboral. Entonces hay que tener cuidado hasta qué punto la influencia de las nuevas tecnologías tienen que influir en mi ritmo de vida. Y se puede disminuir algunas habilidades, pérdidas de tiempo. Bueno, pérdidas de tiempo. Ahí con ustedes que son estudiantes, es muy fácil, que a cualquiera nos pasa, es más fácil nosotras las mujeres, por ejemplo, irnos a Pinterest y buscar, no sé, cualquier cosa, desde uñas hasta cerámica, repostería, y bueno, eh, ¿y cuál es nuestra función en algún momento? La de ustedes, de estudiante. En mi caso, preparar las clases, preparar los apuntes para ustedes,
hacer investigación, ver las cuestiones de la universidad. Y muchas veces nos damos cuenta que ya perdimos una hora en revisar redes sociales, en revisar estas redes que nos dan facilidades de hacer alguna otra actividad un poco más artística. O a veces, no sé, el otro día vi una compañera de trabajo que estaba reenganchada con Gran Hermano. Entonces se ponía a ver todos los videos de YouTube o se conectaba para ver qué pasaba en Gran Hermano. Entonces, en estas nuevas tecnologías es muy fácil tener pérdidas de tiempo. Muy fácil. Porque todo lo atractivo lo tenemos al alcance. Bueno, el costo de los equipos, ni hablar, este año ahora es terrible, poco atractivo para el aprendizaje. Eso depende de quiénes, ¿no? Desde qué punto de vista se lo vea. Hay gente que le encanta estudiar solo desde su casa, son autodidactas, y hay gente que no, que les atrae más el hecho de tener presencialidad. Hay gente que le gusta la virtualidad y hay gente que le gusta la presencialidad. Yo, como vengo de una escuela más vieja, a mí me gusta la presencialidad. Pero bueno, hay que adaptarse y hay que tener organización para poder realizar también el aprendizaje por medios virtuales. Bueno, acá ahora ya empezamos con algunos términos. ¿Qué es la información? ¿Se acuerdan que incluso esta materia tiene mucho que ver con todo lo que es información y comunicación? ¿Qué es la información? Dice, es todo aquello que permite adquirir algún tipo de conocimiento. Luego, solo existirá información cuando se dé a conocer algo que se desconoce. O sea, todo lo que a mí me dé conocimiento de algo es información. Así sea, no sé, chusmerío del barrio. ¿Sí? Pero yo estoy conociendo algo que está ocurriendo y que no lo sabía. Eso es considerado información. Esto a un nivel mucho más general, ¿no? En la vida cotidiana. En ingeniería, dice, es el resultado veraz, oportuno y relevante de un proceso de datos que permite tomar decisiones adecuadas. Y tomar es tomar decisiones adecuadas. ¿Para qué me sirve la información? Para tomar las decisiones adecuadas. Dice, es el resultado veraz y oportuno. O sea, yo necesito que la información sea real, sea veraz, o sea, que sea verdad lo que me está informando. Y por lo general va a ser resultado de un procesamiento de datos. Por lo general, si yo tengo un sistema, ya metiéndonos en lo que es un sistema de algún proceso productivo, va a tener un módulo que va a ser informes gerenciales. Entonces, los informes gerenciales, ¿qué van a hacer? Le van a informar al gerente cuánta pérdida tuve en este mes, todas las estadísticas que le pueden servir al gerente para poder tomar decisiones en los cambios del proceso productivo. Entonces, en ese sentido, es todo un procesamiento de la información para dar información veraz y oportuna a la persona que tiene que tomar decisiones. La información y el manejo de la información y en el momento en que demos la información. Dice en sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas e indica mediante códigos y conjuntos de datos los modelos del pensamiento humano. Van a encontrar muchísima definición de información, dependiendo el punto de vista o la ciencia que la esté enfocando. Pero siempre, siempre va a ser el resultado de un procesamiento que me va a dar conocimiento para poder tomar decisiones en el momento que las necesite. La información en cualquier ámbito, en cualquier circuito administrativo, es
importante para tomar decisiones. Nosotros no podemos decidir si no conocemos que el tema o no conocemos las consecuencias de nuestra decisión. Ustedes cuando decidieron estudiar informática seguramente empezaron a evaluar cuáles son las actividades que pueden hacer, qué es lo que me gusta. Obviamente, primero es qué es lo que me gusta, dónde lo puedo estudiar, si está a mi alcance estudiar en Jujuy o no, me quiero ir afuera. Empiezan a recabar información para poder tomar la decisión adecuada. Eso es información. Y tener la precaución de tomar la información correcta. Muchas veces van a encontrar mucha información, e información quizás incorrecta o mal interpretada. Entonces, está en nosotros en poder seleccionar la información correcta que necesito para tomar la decisión adecuada en ese momento. Eso en cuanto a información. Informática, ¿qué es la informática? ¿Es una disciplina? ¿Es una ciencia? ¿Qué será? Bueno, son las dos cosas, ¿no? Por lo general, una ciencia se va validando con el tiempo. Nace como una disciplina y después se convierte en ciencia. Por eso la van a encontrar, yo le puse acá dos definiciones, en una la trata como una disciplina y en la otra la trata como una ciencia. En la disciplina dice que busca establecer una base científica para distintos temas como el diseño de computadoras, la programación de las mismas, el procesamiento de la información y la elaboración de algoritmos para resolver problemas. Es bastante media larga y poco clara, ¿no? La definición es. Mientras que la otra, fíjense de cortita. La informática es la ciencia que se encarga del tratamiento automático de la información. Punto. Y engloba todo, ¿no? Porque tratamiento automático tienen todo un proceso por el que tiene que pasar la información. Estas definiciones pueden encontrarla más ampliada porque en vez de poner tratamiento automático le van a poner diseño, tratamiento, no sé, recabar información, le van a poner un montón del desarrollo de lo que es un tratamiento automatizado, nada más. Dice, este tratamiento automático es el que ha propiciado y facilitado la manipulación de grandes volúmenes de datos y la ejecución rápida de cálculos complejos. Básicamente, la informática nace cuando nosotros queríamos realizar grandes cálculos y de mucha información y no, o de grandes cantidades de datos con cálculos complejos y no se podía realizar. Teníamos que pasar meses haciéndolo a mano y con la irrupción de la informática y de los cálculos automáticos se pudo informatizar todo y realizar. Ustedes imagínense lo que sería hacer la liquidación de sueldo de la provincia con la cantidad de empleados que tiene empleados estatales y tener que referenciar cada uno, cargar las novedades, ver que cada una de las personas, si faltó o no faltó, si tiene tardanza, si le tengo que descontar, cuántos hijos tiene para pagarle salarios, qué jornal le corresponde, en qué categoría está. Ustedes imagínense la cantidad de información que tengo que procesar. Entonces, bueno, eso, acá la provincia, en Contaduría de la provincia, cuando lanza la liquidación de sueldo de los empleados estatales, demora un día el procesamiento. Por eso el día 28 se cierran las novedades y se lanza el procesamiento para que en los primeros días del mes ya tengan el depósito hecho o la comunicación directamente con el banco para que se le deposite en cada una de las cuentas. Entonces, el procesamiento de miles de sueldos de los empleados estatales se puede realizar en un tiempo prudencial y no tener que estar trabajando todo el mes para realizar ese tipo de procesamiento.
Y así, imagínense la cantidad de procesamiento que tiene que hacer. Lo mismo con un banco. Ustedes imagínense lo que es un sistema bancario si tendría que estar trabajando con todas las transacciones que hacemos. Nosotros a diario, por ahí los que tenemos home banking, los primeros días de mes que pagamos cuentas, pagamos tarjetas, hacemos transferencias cuando tenemos gente en otro lugar donde tenemos que transferir dinero, la cantidad de operaciones que tenemos que realizar. Y a su vez el banco nos tiene que asegurar que nuestro dinero o nuestras inversiones están seguras. Entonces, todo lo que implica un sistema. La computadora, llámese computadora a todos los medios, ¿no? O sea, no solamente a la computadora de escritorio, sino que notebook. Bueno, tablet es un poco más restringido, pero a todo lo que sea una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Para eso, la computadora también tiene que contar con sus sistemas y con software necesario. La computadora en sí, como un equipo o un aparato más, no serviría de nada si no le colocamos o si no le cargamos el software correcto. En sí, la computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que pueden ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por el usuario o automáticamente por otro programa. Una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función de una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas. Fíjense que en este párrafo ustedes hablan, el párrafo habla no solamente del equipo, ¿sí? De lo que es capaz el equipo, pero siempre y cuando nosotros o el usuario le indica qué hacer, u otro programa que también está hecho por otro usuario, siempre el usuario es el que indica qué hacer a la computadora. Si no, la computadora es un aparato más como puede ser una cocina, una heladera o lo que sea. Cada equipo tiene su finalidad y tiene que ser manipulada o tiene que ser manejada por el usuario pertinente o por el usuario autorizado para que maneje ese tipo de funciones. Nosotros en informática vamos a usar muchísimos símbolos. Ustedes si ven en una pantalla, antes eh, los primeros equipos de computación eran puras letras, ¿sí? Los comandos se escribían, no sé, alguna vez deben haber escuchado el DOS, que era uno de los primeros sistemas operativos que existió. Todo se escribía. Yo quería formatear algo, me tenía que escribir format, barra C, dos puntos, si quería hacerlo barra con sistema, le tenía que dar los atributos. Era aprenderse de memoria todos los comandos que yo tenía que ir escribiendo. Y bueno, y la respuesta que tenía de la PC eran letras y números, no tenía otra. Cuando llega Windows, Windows nos incorpora mucho lo visual. Windows se caracteriza por tener todos los iconos, todo lo que sea una interacción diferente de la interfaz entre el equipo y el usuario. Y ahí nacen los símbolos. O sea, nosotros tenemos totalmente identificado una representación gráfica, eso es, digamos, una convención que todos cuando vemos un dibujito sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, un símbolo es una representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. O sea, toda la sociedad o todos los informáticos aceptamos que este primer simbolito que tenemos acá, ¿qué es? Bluetooth. 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 El Bluetooth. Estos dos,
¿Qué son? ¿O no los conocen todavía? Son redes. Redes con distintos nodos. Y este, Botón de encendido y Apagado. apagado. sí, encendido o apagado. ¿Y estos qué son? Los de abajo. Emojis. Emojis. Emoticones. ¿Y qué son los emojis? Expresiones. Sí. ¿Es un símbolo o no? Sí, que Sí, es un símbolo. O sea, después de un tiempo aparecieron los emojis y todos usamos los emojis para demostrar que es nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Se dice es un signo sin semejanza ni contigüidad, que solamente posee un vínculo convencional entre el significante y su denotado. Además, una clase intencional para su designado. Esa está muy, muy humanoide, esa definición, ¿no? Eh, ¿Qué hace el emoji? Si yo le pongo, no sé, esta carita con la segunda, esta, estoy diciendo está triste o está molesto por algo. En cambio, esta no, esta está feliz. Y así encontramos distintos tipos de emojis que no son solo más que símbolos que nos van representando algo que nosotros queremos decir y que ya está socialmente aceptado. O sea, todos sabemos lo que significa ese emoji para las otras personas. Obviamente, el que quiere interpretar, interpreta cualquier cosa, pero digamos que socialmente está aceptado de esa manera. Bueno, ¿qué son los datos y resultados? Un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, un atributo o característica de una entidad. Los datos son hechos que describen sucesos y entidades. Datos y resultados. ¿Es lo mismo que información? ¿Cómo dijo, profe? ¿Datos es lo mismo que información? No, ¿Se acuerdan Información qué tenía que decía de la no, permitir porque la información? información resolver un sería algo. problema o algo así. A ver, de a No, pero la uno. información era útil. ¿Cómo? La información era útil, ¿no? Sí. Y el dato El no es dato útil. no necesariamente si no está procesado así. Como que si el dato se puede transformar en información. Ahí estamos. Yo para tener o para poder emitir información, tengo que tener un dato de partida. ¿Sí? El dato puede ser útil o no. Yo tengo que poder clasificarlo, procesarlo, y de ahí me va a dar un resultado que me va a dar información veraz o no, dependiendo qué es lo que vaya a procesar o no. Pero siempre para tener la información correcta yo necesito datos. Datos van a ser todo lo que yo recabe y ingrese a mi procesamiento. Ahí entramos al procesamiento de datos. Dice, es la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada que son evaluados y ordenados para obtener información útil. Ahí está clarísimo. Dice que luego serán analizados por el usuario final para que pueda tomar las decisiones o realizar las acciones que estime convenientes. Dentro, acá tienen un dibujito. Ustedes siempre en todo proceso van a tener una entrada, un proceso y una salida. No siempre la salida va a ser información útil. Puede que el procesamiento se deseche, pero siempre voy a necesitar los datos que se van a procesar, las operaciones o el proceso o el algoritmo o el sistemita que yo necesite para procesar esos datos y me va a emitir una salida que se puede convertir en información útil o no. Magnitud, ya hablamos un poco de magnitud. ¿Se acuerdan que al principio cuando decíamos magnitud analógica y magnitud digital? Dice, la noción de magnitud está inevitablemente relacionada con la medida, o sea, nosotros tendemos a medir todo, más los que estudiamos ciencias exactas, para nosotros todo se mide, a todo le ponemos una regla, un compás, una escuadra, un tester, siempre a todo queremos medir.
Dice, se denominan magnitudes a ciertas propiedades o aspectos observables de un sistema físico que pueden ser expresados en forma numérica. Para eso tenemos muchísimos sistemas. El que nosotros usamos, el Sistema Internacional de Unidades, y todo tenemos de alguna manera medible. O sea, si tenemos eh, longitud, masa, tiempo, velocidad, aceleración, temperatura, todo eso son magnitudes. ¿Las magnitudes serán analógicas o serán digitales? Analógica. Serán analógicas, Esta que tengo acá. Si yo tengo un bit, ¿qué es? Un byte digitales. digital. digital. O las magnitudes pueden haber digitales y pues la magnitud es primitiva, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hay muchas de estas que las puedo digitalizar, pero su nacimiento es analógico. Dentro de los tipos de magnitudes, déjenme que vea el chat porque tengo que ver el chat acá. Ah, se escucha cortado, no se le escucha, no es lo mismo. Analógica y digital. Bien. Bueno, dentro de los tipos de magnitudes, ustedes las van a poder, van a tener distintos tipos de clasificación. Pueden ser proceso mental, a través del cual se atiende a algún atributo, característica o faceta independiente, de otras del conjunto en el que se halla inserta. Decimos entonces que hemos hecho una abstracción. Por ejemplo, el coeficiente intelectual de una persona permite medir sus habilidades o destreza de expresión verbal, aritmética, comprensión de consignas, memoria, etc. A ver, ¿cuándo una magnitud es abstracta? Cuando yo, por una convención, le doy un sentido a esa magnitud. Por ejemplo, nosotros, Einstein, por ejemplo, tenía un coeficiente intelectual de 160. Muy por arriba de la media de las personas. La media es tener 100, ¿sí? Pero ¿quién da esos valores? Una convención. Nosotros no podemos venir y decir, a ver, te mido la cabeza y sé cuánto tenés de coeficiente intelectual. Para medir el coeficiente intelectual hay distintas pruebas, se hacen distintas pruebas que por lo general las hacen los psicólogos o los psiquiatras, y hay una convención que va determinando el tipo de nivel o qué nivel es el que tiene cada una de las personas. Pero es todo abstracto, yo no lo puedo tocar, no lo puedo tener. Es distinto a medir, no sé, agua. Yo sé que tengo 1 litro de agua y la estoy viendo, o tengo medio litro de agua y la veo. En cambio, la magnitud abstracta, por lo general tenemos unas convenciones o eh, digamos, un estándar ya establecido con la sociedad o con el grupo con el que nosotros trabajemos, y se convierte en una magnitud abstracta. ¿Qué otra magnitud abstracta pueden llegar a tener? A ver, piensen, denme algún ejemplo. ¿Y no le sale ninguna? ¿Qué más puede ser Cualquier tipo abstracto? de magnitud abstracta o puede ser, tiene que ser referida a la informática. ¿Cómo? Cualquier tipo de magnitud abstracta puede ser. Cualquiera, no importa. Los sentimientos serían una opción, creo. También,
Sí, los sentimientos. ¿Cómo miden ustedes los sentimientos? A través de las expresiones o de la forma en que se expresa una persona, por ejemplo. Sí, Profe, ¿puede ser y muchos la tienen que, graduación de visión de una persona? puede ser, no te escuché, por favor, repetir. La graduación de visión de una persona. También, cuando ustedes van al oculista y el oculista les va poniendo letras cada vez más chiquitas, ¿sí? Porque no hay una forma de medir, a menos que le pongan un aparato. Pero, por ejemplo, le ponen un aparato para medir la presión ocular, pero, pero no el saber exactamente cuánto ves. O sea, es todo una convención. Si veo ese numerito o esa letra, tengo tanto. Pero se está cortando de vuelta. Se le volvió a Pero cortar, todo eso profe. que yo no lo puedo tocar, oh, y me parece que está inestable, voy a tener que resetear mi móvil. Pero bueno, ya terminamos. Deme un minutito. Opa. Bueno, después tenemos, ahí me escuchan, Sí, bueno, Sí. tenemos las magnitudes físicas, que son las que normalmente nosotros podemos medir. Dice todo aquello cuyas cantidades directa o indirectamente se pueden medir. El proceso de medición es físico experimental, usamos regla, calibre, pesamos, tomamos el tiempo. Todo lo que yo pueda medir con algún artefacto son magnitudes físicas, que son las magnitudes normalmente que tenemos todos los días, ¿no? Y que revisamos todos los días. Después tenemos las magnitudes analógicas, que ya estuvimos hablando. ¿Cuál es la principal diferencia entre las magnitudes analógicas y las magnitudes digitales? Este es otro tipo de clasificación. Dice que un sistema es analógico cuando las magnitudes de la señal se representan mediante variables continuas. Esto es análoga, semejante a las magnitudes que dan lugar a la generación de una señal. El sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. Es un sistema de este tipo. Las cantidades varían sobre el intervalo continuo de valores. A ver, ¿por qué es analógica? Y todas las magnitudes analógicas se representan por funciones sinusoidales o cosinusoidales. Les debe sonar senoidales. Tienen la forma del seno y del coseno. Son continuas, fíjense que esto no se corta, a pesar de que acá, en la grafiquita que tengo al lado, que esta es típica de un audio, fíjense que tiene muchos picos, pero sigue siendo continuo. Llega a un punto y vuelve a bajar, pero sigue siendo continuo. No tengo cortes ni quiebres. ¿Sí? Y fíjense que de alguna manera me representa el seno y el coseno, que dependiendo la amplitud que tengamos, puede ir haciéndose un poco más fuerte que otra. Y por lo general, lo que hace es que se repite a intervalos similares, a eso que le llamamos periodo de tiempo. Estas magnitudes tienen un periodo definido que se repite la misma señal en los distintos periodos que vaya a tener. La energía eléctrica es típica sinusoidal. Por ejemplo, todo lo que es movimiento oscilatorio, el péndulo, todo es este tipo de magnitudes analógicas. Mientras que las magnitudes digitales son puntitos, son puntuales. Dice es aquella que solo puede tomar un valor dentro de un conjunto finito de valores preestablecidos. En las magnitudes digitales, ustedes fíjense que cuando, eso ya lo deben haber estudiado en técnicas digitales, puede tomar valor positivo o negativo
ceros y unos, -1 y 1, pero siempre es un valor puntual. Acá no tengo nada continuo. Acá son distintos puntos que va a depender del periodo en el que se repita para que se vuelva, para que nosotros lo veamos continuo. No es continuo, porque nosotros a esto, por ejemplo, a esta gráfica, si le hacemos el periodo que sea cada vez más chiquito, estos puntitos se van a ir pegando, lo que no significa que sea continuo, como es la analógica, sino que acá tenemos distintos puntos que dependiendo el periodo se puede interpretar como continuo, pero la magnitud digital siempre van a ser puntos, no puede ser continuo. Y las digitales binarias, que son las que nosotros usamos y las que bueno, van a ver siempre, que ya las tienen que haber visto también en las materias del primer año, dice, son aquellas que pueden tomar dos valores, las que yo recién les decía, apagado o encendido, 0 y 1, 1 y -1, pero siempre van a ser, y fíjense que siempre eh, son gráficas de a tramos y definidas. Acá siempre voy a tener los trenes de señal que van a variar entre los dos valores que vaya a tomar. Acá tienen el típico ejemplo de alguna transmisión digital en computadoras que está compuesta por 0 y 1 y siempre va a ser la misma. Lo que depende es la cantidad de veces que se repite para poder significar un posible dato que vaya pasando. Pero siempre vamos a tener la magnitud digital binaria, siempre va a ser de a tramo y paralela al eje en el que estemos manejando. No tenemos pico, no tenemos continuidad, porque siempre vamos a tener el quiebre para pasar al otro valor que, que vayamos a tomar. Y en este caso son las digitales binarias, ¿no? Mientras que en las digitales comunes vamos a tener puntos, nada más que puntos. Bueno, y el último tema que veíamos hoy era para mostrarles qué son los sensores. Fíjense que en esta clase hemos visto muchos términos que después los vamos a usar. Sí, nada más que es para explicarle, para que entiendan de qué vamos a hablar después. Hoy en día estamos en la era de los sensores, tenemos sensores para todo, ¿sí? Y muchas veces estamos muy vinculados a los sensores porque necesitamos tomar la señal que me emite el sensor, digitalizarla, o a lo mejor ya viene digitalizada, y la incorporamos en algún sistema. Por eso cobran importancia los sensores dentro de lo que es la informática. Dice, un sensor o captador, como prefiera llamársele, no es más que un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y manipular. A ver, ¿qué sensores conocen ustedes? Sensor de luz, sensor térmico, sensor de temperatura. Sí, el térmico y de temperatura es lo mismo. Sensor de ultrasonido, ¿El sensor de micrófono? movimiento. El de ultrasonido, ¿qué hace? Creo que envía una señal este, no audible por el oído humano y digamos rebota en cierto material y el mismo dispositivo la recibe. Ujú. Bien, el infrarrojo. ¿Y para qué usamos los sensores? Para medir. Para O medir, sí. ¿Qué siempre medimos? medir. A ver, ¿ustedes dónde usarían un sensor? Por ejemplo, el sensor de temperatura Ujú. es para ¿Dónde? medir la temperatura en una determinada área, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, los sensores para estacionar con los autos,
que como ahora son nuevos, uno va estacionando y cuando se acerca otro auto empieza a sonar Sí, para cuando medir ponemos la marcha distancia atrás. sería. Depende de los sensores que tengan. Mi auto Indiquen tiene... velocidad como la ¿Cómo? policía, esto que tienen las policías para ver la velocidad a la que pasan los autos por la ruta. Ah, sí. Pero ese es un medidor más, ¿no? Sí, ese era ese estaba Es dudando más si un podía ser medidor. sensor o no. Sí, sí, sí. Debe tener algún sensor como para medir algo, pero es más medidor. O uno A que ver, funcione con la misma función, no sé, que detecte movimiento, digamos. exacto. Por lo general los sensores se usan mucho en seguridad. Cuando nosotros tenemos los infrarrojos que se colocan en las puertas y la puerta uno la abre, cuando está activado empieza a sonar, puede emitir, da una señal, puede ser sonora, puede ser lumínica, puede dar distintos tipos de salida. Nosotros la señal que nos mande el sensor la podemos usar de distinta manera. Por ejemplo, hay computadoras que cuando el microprocesador, se le clava el cooler, saben qué es el cooler, ¿no? Saben de qué le estoy hablando. Sí, Sí, profe. Sí, profe. A ver, cuando tenemos un microprocesador que se nos clava el ventilador, entonces empieza a recalentar y hay un sensor que protege el micro que automáticamente apaga la computadora. Esas computadoras son geniales porque entonces así no corro el riesgo de quemarla. Y así hay muchos equipos que lo que nos hace el sensor más que nada es protegernos. ¿Qué es lo que pasa con las térmicas y con los disyuntores de electricidad? Cuando hay un pico de voltaje, cuando hay un pico de tensión, entonces, ¿qué hace el sensor? Automáticamente baja la llave y nos deja sin energía, pero es porque nos está indicando que algo está mal. El sensor básicamente hace eso, nos da señales para que nosotros podamos, a partir de esa señal, planificar o programar alguna actividad que proteja el equipo, que proteja a las personas. Hay distintos tipos. Por eso, por ahí la importancia de que se aprendan a usar los sensores. Por ahí nosotros usamos lo más fáciles que son los lumínicos para encender y apagar luces. En este caso de apagar la computadora cuando hay sobrecalentamiento. Lo mismo cuando hay los de, pueden haber en un ambiente, cuando empieza a recalentar es porque, o cuando pasa cierto nivel, porque hay algunos sensores que tienen distintos niveles y van dando mensajes. Cuando, por ejemplo, en una habitación se pasan, no sé, los 50 grados, se tiene que lanzar o agua o alguna, en el caso de los centros de cómputo que no se puede lanzar agua, se lanza espuma, cuando hay un sobrecalentamiento generalizado, digamos. Hay distintos tipos de sensores. eh, por lo general, el sensor me entrega a mí una señal analógica y que esa señal analógica me puede disparar algún mecanismo de protección de distintos tipos, ¿no? Sea para las personas o sea para los equipos. Eh, Ahí acá en este ejemplo les ponía justamente el sensor para los microprocesadores, que lo tiene al sensor de temperatura, que es súper importante que lo tenga porque nos protege el microprocesador. Como ustedes saben, en una PC, el corazón de la PC es el microprocesador, se nos quema el microprocesador y por ahí ya si nuestra máquina es media de unos cuantos años, ya no podemos conseguir el mismo microprocesador y hay que cambiar la PC. Entonces hay que tratar de que el microprocesador no se nos queme. Entonces, en muchos casos es conveniente y nos da cierta seguridad que tengamos un sensor de temperatura dentro del microprocesador. ¿Qué tipo de sensores podemos tener? Que yo recién les preguntaba a ustedes. Sensores de posición, captadores fotoeléctricos, captadores de todo tipo, puede ser de movimiento, puede ser de vibraciones, que son las que se usan cuando hay amenaza de sismos, sensores de contacto, cuando uno toca algo o cuando abre una ventana, captadores de circuitos oscilantes. Esto es cuando, por ejemplo, en los puentes, por lo general se colocan los captadores de circuitos oscilantes. ¿Cuál es el problema? Bueno, ustedes cuando vean Física 2
van a aprender el movimiento oscilatorio. ¿Cuál es el problema? El movimiento oscilatorio es el movimiento típico del péndulo. Ustedes ven que el péndulo empieza con cierta velocidad y llega a un punto que por la misma gravedad se va acelerando y se hace cada vez más grande. ¿Sí? El arco que hace es cada vez más grande. Entonces, ¿cuál es el problema con los circuitos oscilantes? El puente, muchas veces, o sea por el agua que pasa por abajo, o por los vientos que pueden correr, aunque nosotros no nos demos cuenta, eso sufre un movimiento oscilatorio. Entonces, ¿cuál es el captador qué hace el sensor? Capta cuán fuerte es la oscilación, porque cuando la oscilación se hace muy grande, corremos el riesgo de rotura. Entonces, en los puentes está calculado qué nivel de rotura necesita. Entonces se le coloca el sensor cuando se está acercando a esos niveles de rotura, se tienen que dar la alarma. O sea, se emite la alarma para que se tomen las medidas que corresponden. Se usan mucho los circuitos oscilantes en muchas cosas, ¿no? O sea, yo les doy el ejemplo del puente porque es uno de los más comunes, digamos. Y más cuando son puentes no tanto de hormigón, sino los puentes esos que son metálicos, que esos sufren más y tienen más riesgo de tener quiebres en la estructura. Bueno, los sensores por ultrasonido, la típica de ultrasonido cuando le hacen las ecografías a una mamá y se va, digamos, el movimiento del bebé, se traduce a una pantalla donde se lo puede ver. Los captadores de esfuerzo, si han hecho alguna vez una ergometría, que cuando van al cardiólogo y le ponen los sensores en el pecho y lo suben a la bicicleta y que pedaleen. Esos son captadores de esfuerzo, porque dependiendo las pulsaciones y dependiendo en la oscilación del músculo, eso se va a un sistema donde le muestra al médico el tipo de recuperación o la capacidad que tienen, la capacidad aeróbica que tiene el corazón de recuperarse ante un esfuerzo. Los sensores de movimiento son los típicos que se usan por lo general en las ventanas, en los accesos a las casas. Cualquier movimiento se puede encender una luz o se emite una alarma. Los sensores de deslizamiento, que se usan mucho cuando hay hielo en las calles. Nosotros no tenemos ese problema, pero donde nieva mucho, se usan mucho los sensores de deslizamiento por el problema de que los vehículos derrapan cuando hay mucho hielo. Entonces se calcula el, el deslizamiento que pueden tener dependiendo de la cantidad de hielo que hay. Bueno, los sensores de velocidad, que ustedes los van a ver en los colectivos cuando empieza a sonar, porque es como que le ponen un tope, y los sensores de aceleración, igualmente que los de velocidad. Bueno, ahí tienen algunos, van a encontrar millones, ¿no? Hay muchísimos, dependiendo la marca, hay fotoeléctricos, hay inductivos, hay capacitivos, los ultrasónicos, van a encontrar infrarrojos, láser, hay muchísimos tipos de sensores y en el mercado, dependiendo la necesidad que tengamos, hay una oferta increíble, no solo en las prestaciones que nos brinden, sino también en los precios. Básicamente, ¿qué es lo que hace el sensor? Fíjense que acá el sensor puede transducir. Transducir es que si toma una señal analógica me la pase a digital, o si toma una señal digital y la necesito en analógica, me la transduce. O sea, es lo mismo que codificar o decodificar. Entonces, el sensor me puede dar una señal analógica o me puede dar una señal digital. Depende lo que yo necesite para poder usar las señales que me dé el sensor que esté utilizando. Hay sensores inteligentes, hay sensores eh, que pueden actuar solos, o sea, nosotros los conectamos y el sensor me va a dar me va a dar las distintas señales. Todo depende de qué es lo que necesitemos y cómo lo planifiquemos y cómo lo programemos para que funcionen las señales que me da el sensor.
Y por último, que de esto vemos un poquito nada más, ¿qué es la domótica? Hoy en día está muy de moda eh, las casas donde se usa la domótica. Muchas veces veíamos en las películas esa persona que entra a su casa, toca las manos, hace palmas y se encienden las luces, se enciende el televisor, bueno, todo eso está manejado por sensores. Una casa podemos tener para el confort de las personas o podemos tener para la seguridad de las personas. Por lo general, hoy en día se trata de colocar más, dependiendo, quizás no tanto acá en el país, pero en otros lugares del mundo, como en Europa y en Estados Unidos, las casas tienen sensores de vibración, sensores de temperatura, pero a ver, sensores de temperatura externa para poder saber a qué nivel tienen que elevar la calefacción. ¿Me entienden? O sea, se busca el confort cuando uno está dentro de la casa. No tanto el sensor de temperatura. O sea, si yo tengo, más en los lugares donde hay frío intenso, y yo sé que a la caldera la tengo que subir más para que me calefaccione la casa para no tener problemas cuando llegue yo a mi casa. Entonces, todo esto, la domótica, ¿qué es lo que hace? Poder automatizar cualquier espacio de nuestra vivienda y poder controlarlo, ya sea a distancia o en el momento que uno llega. Hoy en día, con todas las aplicaciones que podemos tener dentro de nuestros móviles, podemos manejar cualquier tipo de artefacto dentro de nuestra casa. Hay los últimos lavarropas Samsung que vienen, también tienen de alguna manera conectarse y poder, si yo estoy en la calle, y poder hacer que se lave la ropa y volver a casa y tener directamente para sacarlo. Ya incluso las casas que son fabricantes de electrodomésticos ya tienen este tipo de conexión para poder conectarse a alguna app de mi móvil y poder manejarlo a distancia sin ningún tipo de problema. Ustedes han visto que se colocan las cámaras, que por ejemplo Telecom también coloca las cámaras que directamente uno puede entrar desde el móvil y ver qué está pasando en mi casa. Y incluso tiene una bocina donde yo puedo hablarle a las personas que estén dentro y, y ver y tener todo tipo de seguridad, digamos, respecto a nuestras viviendas. Todo esto que uno lo puede hacer con un sistema centralizado, con dispositivos conectados, incluso podemos tener, si viven 5 personas en la casa, pueden estar los 5 dispositivos conectados y ver distintos lugares de la casa. Todo esto es un área de la informática que se llama domótica. Si bien nos implica costo, porque es un poco más caro, que hay que comprar sensores, cableados, hay que hacer distintos tipos de equipamientos también, pero nos brinda seguridad, nos brinda confort, nos brinda comunicación. En muchos casos, si yo me olvidé la luz prendida, la puedo apagar desde afuera, entonces me va a hacer un cierto ahorro dentro de los consumos. Eh, en algunos casos, cuando hay personas discapacitadas, también programar la accesibilidad, que tengamos rampas que se bajen o no, que pueda permitir a las personas que no se pueden manejar, que tengan facilidades para el acceso. Hay distintos tipos, bueno, y ni que hablar de entretenimiento, ¿no? Podemos tener de todo en nuestras casas y lo podemos manejar desde distintos lugares. O sea, todo esto es todo un área que en este último tiempo ha crecido mucho en todo lo que es informática, que es la domótica. Hay distintos proyectos, si ustedes entran a internet y googlean, van a encontrar eh, viviendas que son totalmente automatizadas. Hay distintos niveles de automatización y distintas utilidades que nos puede dar toda esta área. Así que bueno, al que le interese,
En el apunte tienen un poco también de esto más detallado y si no, googleen que van a encontrar información de todo tipo. Y creo que con esto terminamos hoy. Gracias. ¡Ey! Nos recontrapasamos. ¿Por qué no me dijeron? Yo no miré la hora. Bueno, la próxima clase, cuando ustedes vean que nos acercamos a las 10:30, ustedes me avisan 10:25 y cortamos, porque no, a mí no me gusta usar tiempo que no es mío, digamos, que no está asignado para nosotros. Así que bueno, Hasta espero luego, que profe. les haya gustado la clase. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, yo siempre entro 10 minutitos antes, entonces me consultan en esos 10 minutos, podemos entrar y charlar, así después empezamos la clase. La semana que viene tienen también teoría, no empiezan las prácticas, recién van a empezar la siguiente. Sí, vayan pensando en que tienen que armar grupos y vayan pensando que tienen que, bueno, que asistir a las prácticas. Los que no hayan podido inscribirse todavía, mándenme un mail y vemos cómo arreglamos. Les vuelvo a repetir, los que tengan problemas con los horarios, eh, que tengan problemas de trabajo, me traen un certificado de trabajo y lo cambiamos. Profe, entonces las prácticas la otra semana, o sea, la otra Sí, o recién sea, comienza. esta semana del 4 ya tuvimos la teoría, la primera. La semana que viene, la La otra semana que teoría. viene, o sea, el 11, vamos a tener otra teoría que vamos a empezar con sistemas de información. Y en la clase siguiente, que sería el 18, la semana del 18, ahí ya tienen práctica. Porque yo esa semana ya Ok. termino la unidad de sistemas de información. Y ustedes ya tienen que empezar a hacer su trabajo de investigación y seguramente a esa altura van a tener el parcialito. Ok. Pero de todos modos ya le vamos a avisar con tiempo cuando le tomamos el parcialito. Porque ustedes van a entrar a la práctica y 10 minutos, los 10 minutos iniciales va a ser el parcialito y, y después siguen con la práctica. Bien, pero ya les voy a subir bien el cronograma, el programa, todo les voy a subir a la página, así que al aula, así ustedes están enterados.